Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes, que nos conceda de su suprema sabiduría, bondad y misericordia cada día y nos brinde en su gracia la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Y también pueden sintonizarnos por la aplicación Radio Gracia, esperando que esta emisión sea de bendición para la Santa Iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Quiero mandar un saludo a las personas que ya nos están sintonizando en esta emisión. Quiero mandar un saludo a la hermana Karina Gutiérrez en Ciudad Obregón, Sonora, a la hermana Amparo Luna en la ciudad de Pereira, Colombia, al hermano Daniel Córdoba, aquí en Ciudad Obregón, Sonora, esperando que las personas que frecuentemente sintonizan esa radio se unan a esta transmisión de Radio Gracia, donde el día de hoy estaremos poniendo en la mesa el tema sobre las iglesias reformadas. Es muy común que actualmente escuchemos o veamos un letrero o abramos una página que diga Iglesia Reformada. Es muy común que se hable de dichas iglesias como pertenecientes a la Reforma Protestante de una forma doctrinal y dogmática, pero veremos con la historia y con las escrituras que eso realmente es muy confuso y contradictorio. Por eso es que el título de la emisión, esa forma de interrogación: ¿iglesias reformadas? ¿Verdaderamente son iglesias reformadas? Queremos seguir mandando saludos a las personas que se están uniendo a la transmisión de Radio Gracia. Un saludo a nuestro querido pastor Jorge Castañeda. Queremos mandar un saludo cordial allá a la iglesia de Suba en Colombia. Quiero mandar un saludo al hermano Daniel Córdoba Cervantes, que se acaba de unir a la emisión de Radio Gracia, a la hermana Sol Dacla Mensol, que se acaba de unir. Damos un saludo cordial a ella y a su familia. Saludamos a la hermana Lau Monsgar. Desde Perú nos están sintonizando. Y bueno, seguimos adelante con este trabajo que hace la emisión de Radio Gracia. Como acabo de decir, hoy trataremos esto de una forma histórica. Es verdaderamente triste que algunas personas puedan afirmar o decir que nadie tiene ningún derecho a visualizar o a renegar o decir que cierta iglesia no es reformada por X razones. Sin embargo, la historia, los mismos documentos de aquellas personas que fungieron un papel importante en la época de la Reforma Protestante nos podrán dar el apoyo para los argumentos que a continuación voy a estar dando. Quiero, antes de seguir con esta transmisión, ir a unos pequeños mensajes para empezar con el desarrollo de la
exposición que Radio Gracia brindará el día de hoy. En un momento regresamos. Radio Gracia, una radio con convicción e integridad, te invita a visitar nuestra Iglesia Bautista Reformada Gracia en Ciudad Obregón, Sonora, México, en Fraccionamiento Casablanca, número 612. El culto público es a la 1 p.m. También puedes acceder a nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com, donde podrás encontrar más información acerca de nosotros, quiénes somos y en qué creemos. Podrás escuchar nuestras predicaciones, descargar documentos, meditaciones y más. Te esperamos. Muy bien, estamos de vuelta aquí en las emisiones de Radio Gracia y el día de hoy con un tema en la mesa con un signo de interrogación: iglesias reformadas, haciendo énfasis en uno de los trabajos primarios de Radio Gracia, donde hemos estado hablando y combatiendo con aquellas confusiones doctrinales que están lastimando a la iglesia de una forma doctrinal. Nos disponemos a ver con la historia qué iglesia es verdaderamente reformada. Ahora quiero hacer una aclaración prudente al respecto, que no me estoy enfocando realmente, o no me enfocaré ni haré un juicio sobre la conversión de nadie. Solo quiero dar a conocer algunas características o distintivos históricos mediante los mismos documentos de la iglesia tal y como funge. Estamos hablando de la iglesia reformada en la historia en la cual se desarrolló este trabajo gracias a la soberanía absoluta de Dios. Dicho análisis tiene que ser visualizado a través de sus mismos documentos, es decir, si nosotros entendemos que hoy en día una persona, una iglesia, una página puede llamarse reformada únicamente por entender algunas situaciones o por abrazar algunas situaciones, veremos que en la época de la Reforma Protestante no es así, y lo veremos bajo sus mismos documentos. Podemos retroceder hasta los 67 conclusiones de Eurico Siglo y podemos pasar todo el tiempo en que la Iglesia Reformada trabajó hasta llegar al Catecismo Ortodoxo de Collins, y veremos cuál es la consistencia del pensamiento de la Iglesia Reformada. Pues estamos hablando de sus mismos documentos. Lo mismo estamos o podemos visualizar en la Confesión de Westminster en el año de 1647, que reemplaza a la confesión escocesa atribuida a Juan Knox, o recordada como la Confesión de los 5 Juanes, la cual fungió un papel importante, y al ser la Confesión de Westminster un trabajo unificado para dar a conocer la doctrina, reemplaza a esta, pero está sobre el mismo trabajo, sobre la misma conclusión doctrinal.
Lo mismo podemos ver con los bautistas particulares en su trabajo del año de 1644, cuando ellos retoman lo que se expuso y se desarrolla en la Confesión de Westminster al redactarlo en el año de 1677 y salir impreso en el año de 1689. Pero estamos hablando de sus mismos documentos, estamos hablando de sus mismos escritos, de quien enseñan. Ahora bien, antes de seguir adelante con esto, y quiero seguir mandando saludos a las personas que están aquí con nosotros, un saludo muy cordial a nuestro querido hermano Sergio Daniel Brito en Argentina, que Dios le está permitiendo hacer un trabajo en la obra del Señor, consolidándose en la doctrina reformada. Quiero mandar un saludo a nuestro hermano Harold Andrés Lozano, que es miembro de la Iglesia Bautista Gracia Redentora. Un saludo al pastor César García. Quiero mandar un saludo al pastor Ricardo Bonilla, que ya nos está sintonizando, a nuestra querida hermana Marisol Tobar, que no falta en las transmisiones de Radio Gracia, lo cual nos da un verdadero gusto, esperando que sea de bendición este pequeño espacio. Un saludo fraternal a Bogotá, para la hermana Nana Nosa Ramírez. Un saludo a la hermana Berenice Morales, que se acaba de unir a la transmisión, que también no falla. Un saludo al hermano Vladimir Perrous, que se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia. Y bueno, a todas las personas que se están uniendo para el desarrollo de este tema tan importante, porque podríamos decir que estamos frente a un problema que el 90% de las personas que han abrazado la doctrina reformada no lo visualizan, lo dejan muy a la ligera. Se está contaminando con aquella distribución del pensamiento del doctor Albert Mohler, cuando dijo que había doctrinas de primer grado, segundo grado y tercer grado. Él, cuando accede a un hospital y ve que hay enfermedades de primero, segundo, tercer grado, a él se le ocurre la perversa y diabólica idea de decir que existían doctrinas de primer, segundo, tercer grado. Luego vemos que la vertiente neocalvinista y uno de sus máximos exponentes, en algunas de sus entrevistas, él dice que los creyentes no deben de poner algunas barreras doctrinales porque la iglesia no debe de fungir de esa forma, y él dice con sus propias palabras que hay doctrinas que no son más importantes. Lo que yo le preguntaría a las personas que dicen eso es: ¿quién les dio a ustedes la autoridad de decir que hay cosas en la Biblia que no importan? Es una cuestión muy de convicción, es una cuestión verdaderamente problemática. Y bueno, vamos un poco a la historia, vamos a ver qué es lo que verdaderamente en la historia nos puede dar como alguna referencia. Ahora bien, nosotros podemos visualizar la amplia gama de documentos de la época de la Reforma Protestante. En cuestiones muy simples, podemos ver que dentro de esos documentos existen personas que sugieren, otros afirman, que la Iglesia Bautista particular no es reformada porque no posee el gobierno que poseía la Iglesia Presbiteriana. Ahora bien, si eso fuese así, John Owen lo tendríamos que dejar a un lado, y por lo tal el trabajo de la Iglesia Congregacionalista y la Declaración de Saboya, ¿no? También hay algunas personas en sus falacias que dicen que la Iglesia Bautista no puede fungir como Iglesia Reformada porque no inicia como tal su existencia en el siglo XVI y XVII. Si nosotros señalamos una iglesia como reformada por ser originalmente establecida en estos siglos,
tendríamos que decir o tendríamos que sacar conclusiones incoherentes, como decir, bueno, entonces bajo ese análisis, bajo esa observación, tendríamos que decir que la Iglesia luterana es reformada, lo cual evidentemente, a pesar de que Martín Lutero es un propulsor de la Reforma protestante, la misma Iglesia luterana se considera como tal. Entendemos que lo que señala la Iglesia reformada en sí es su cosmovisión cristiana, su percepción, su metodología, su teología basada en la sola Escritura. Como prueba tenemos sus tantas confesiones, artículos, declaraciones, catecismo. Por ende es más claro desde el punto de vista dogmático que una iglesia reformada se tiene que apegar al estándar doctrinal de la misma que estos mismos grupos expusieron en su misma resolución de fe. Si nuestra evidencia documental, hablando históricamente de esta época, no la exponemos como tal, sacaríamos conclusiones no tan sólidas para argumentar históricamente lo que ellos mismos dejaron en sus escritos, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Que uno de los casos más tocados es acerca de los bautistas particulares y su confesión del año de 1644 y lo retomado de la confesión de Westminster, y como lo comenté hace un momento, resolucionado en el 77 e impreso en el 89. Son una de las evidencias más de este tipo de falacias, ¿no? Ahora, si nosotros nos visualizamos y nos adentramos a ese punto, quizás que a algunos les puede interesar, recordemos que dentro de la conclusión de las 7 iglesias bautistas particulares, en su resolución del año de 1644, un año después de haber concluido y presentado al pueblo inglés la segunda confesión de Londres, Steve Marshall, uno de los propulsores y escritores de la confesión de Westminster, puso en duda y no se retuvo hacia las críticas de la confesión de Londres. Y estamos hablando que Marshall fue miembro de la Asamblea de Westminster y atacó fervientemente a los bautistas en virtud de que el bautista rechazaba el paidobautismo. Pero vemos dentro de la misma historia que John Tobbs envió una carta a Marshall y analizó uno de sus sermones donde se hicieron crítica a los bautistas. En la carta él responde la acusación de Marshall contra los bautistas, adjudicando justamente la confesión de Londres como una prueba de ortodoxia de los bautistas particulares. Es decir, estoy dando nombres que fungieron dentro de la época de la Reforma Protestante, dentro de ese trabajo el mismo conflicto que los llevó a entender y a no entender lo que ellos mismos estaban propiciando en la historia. Ahora, para eso podemos hablar y nos podemos detener en este tipo de circunstancias hablando de los bautistas particulares como una iglesia reformada. Podemos poner el caso del doctor Flighty que llamó a Faikluson, otro hombre que estaba presente en la Asamblea de Westminster, y estamos hablando de una persona que estuvo en la asamblea, trabajó en la asamblea. No estamos hablando de alguien que 500 años después le da una lectura a la confesión y dice o no dice, y opina o no opina. Estamos hablando de personas que trabajaron dentro de la confesión. Él habló a favor de los bautistas. Alguien que trabajó dentro de la confesión de Westminster habla a favor de los bautistas particulares después de examinar la confesión de Londres, aunque también él antes había hecho algunas críticas en sus artículos dentro de la confesión, pero finalmente él reconoce a los bautistas particulares como una iglesia ortodoxa, ¿no? Y bueno, nosotros vemos que dentro de sus
mismos desarrollos. Según él, los bautistas no podían ser comprobados como, o no podrían ser excluidos de la época reformada. Estoy hablando de sus mismos escritos, de las personas que trabajaron en la Confesión de Westminster, que estuvieron a favor de los bautistas particulares. Ellos decían, no podemos excluir a los bautistas, no podemos decir que son herejes, porque los bautistas no enseñan el libre albedrío, porque los bautistas no enseñan la caída de la gracia como los arminianos. No podemos excluir a los bautistas particulares porque no niegan el pecado original, como lo hacen los pelagianos. Ellos decían, no podemos excluir, Ferguson decía, no podemos excluir a los bautistas particulares porque no eran insubordinados como los magistrados. No promovían la idea de comunión con bienes, no eran polígamos, no creían en la enseñanza de la aniquilación del alma. Bueno, ellos estaban atrapados sobre el conjunto de doctrinas que estaban afectando a la iglesia y con los cuales ellos estaban debatiendo y estaban trabajando y estaban queriendo dejar en claro. Ahora, yo quiero seguir más adelante con esto. Antes de ir a unos comerciales, yo quiero concluir este espacio para entrar más a fondo con lo que nos compete en el siglo XXI, que cada uno de nosotros vemos a personas que dentro de el Internet opinan, dicen esto sí, esto no. No hay argumentos sólidos para rechazar o para afirmar que una iglesia es reformada o no. Y lamentablemente eso es una mentira, porque sí hay argumentos sólidos y están en sus mismos escritos. Una cosa es que alguien se conforme con lo que ve en una página o alguien le ha dicho, y otra cosa es que vayamos a la historia, traigamos los papeles a la historia y veamos que los mismos errores que se cometieron en alguna ocasión se están volviendo a cometer. Y esto, bueno, lo podemos ver muy claro con el movimiento neocalvinista, que está destrozando y está siendo impagable, está siendo como un tsunami que está destrozando la iglesia doctrinalmente hablando, desde la perspectiva bíblica reformada, y personas están diciendo, es que esta doctrina no es importante, es que aquella doctrina no importa tanto, es que, ¿quién les da la autoridad para eso? ¿Por qué excluyen? ¿Por qué no hay una convicción de decir, bueno, esto como tal, quizás no lo pueden aceptar doctrinalmente, pero la iglesia reformada tuvo estándares tan altos que sus confesiones llegaron a los 32 y 33 artículos. Ahora, aunque algunos defensores, o más bien, aunque algunos, hablando de los bautistas particulares o regresando a la estructura de la confesión del 44, chocaban o dominaban con los pensamientos de aquellos días, desde el artículo 8, que aseguraba que las escrituras son enteramente suficientes para gobernar a los santos en todos los aspectos de la vida. Estamos hablando de la confesión de 1644, o los artículos 19, que afirmaban que el bautismo debe ser administrado exclusivamente a personas regeneradas y por inmersión completa. Es decir, estamos hablando de cuestiones doctrinales que en aquel tiempo chocaban, como hoy en día están chocando. Ahora, antes de seguir adelante, yo quiero que vayamos a uno de nuestros directorios para que las personas que se reúnen en algún lugar del país donde que no tienen, un lugar de reunión. Recordemos que uno de los motivos de Radio Gracia, aparte de hablar un poco de la historia y de la doctrina, es dar a conocer iglesias verdaderamente reformadas, no iglesias que adoptaron un pensamiento y luego otro pensamiento y a los 10 años otro. No. Estamos hablando de iglesias que están fundadas bajo la convicción escritural en los principios de la Reforma Protestante. Y bueno, eso tiene que mover a los que verdaderamente buscan una iglesia sana a que tengan un lugar donde congregarse.
En un momento regresamos. Radio Gracia, una radio con convicción e integridad, te invita a visitar la Iglesia Bautista Reformada de Suba en Bogotá, Colombia, con el pastor Jorge Castañeda. Puedes buscar información en su página web www.idrsuba.org o al teléfono 57 300 550 4254. También puedes acudir a la Iglesia Cristiana Reformada Vida Nueva con el pastor Juan Pablo Cruz en Bogotá, Colombia. Suscríbete a su canal de YouTube, Iglesia Cristiana Reformada Vida Nueva Bautista. Comunícate al teléfono 57 310 772 2310 y visita su blog. También puedes acudir a la Iglesia Cristiana Reformada Cristo Viene en Bogotá, Colombia, con el pastor Mauricio Bonilla. Comunícate al 313-373-7629 o al 311-586-4407. Pero si vives en Pereira, Colombia, te invitamos a visitar la Iglesia Bautista Gracia Redentora. Para más información, dirígete a su página web www.ibgrpereira.com o al teléfono 57 320 523 1050 con el pastor César García. Si estás en la ciudad de Armenia, en Colombia, puedes visitar la Iglesia Bíblica Solo Su Gracia con el pastor Rosbel Ginan Torres. Visita su página web www.solosugracia.org o contáctalo al 320-753-0695. Radio Gracia te invita. No hay razón para no congregarnos. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Radio Gracia con nuestro tema a forma de pregunta, iglesias reformadas. Yo creo que es un tema que altera los sentidos de algunas personas, donde yo estoy haciendo el énfasis, no estoy enseñando algo nuevo, solamente voy a traer los documentos a la mesa que aprueban o que visualizan lo que ellos pensaron, lo que ellos enseñaron. No sin antes quiero mandar un saludo a Nelson Parodi, que nos está sintonizando. Quiero mandar de nuevo un saludo al hermano Sergio Daniel Brito, que nos sigue en Radio Gracia. Quiero mandar un saludo a Iván Rubio, que está siguiendo la transmisión de Radio Gracia. Quiero mandar un saludo muy fraternal a nuestro hermano Wilber Farjeta, que se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia. Quiero también mandar un saludo a todos aquellos que están siguiendo Radio Gracia por la aplicación App Radio Gracia. Ustedes la pueden descargar de la tienda en Google, es gratuita, y pueden seguir las transmisiones de Radio Gracia las 24 horas del día, donde ustedes pueden encontrar material, donde ustedes pueden encontrar predicaciones, donde pueden encontrar acceso a páginas verdaderamente reformadas, iglesias que conservan la doctrina sin alterar y sin verse envueltas o verse atrapadas con ese movimiento devastador del neocalvinismo. Ahora bien, queremos seguir adelante con este tema bastante controversial. Actualmente podemos ver que algunas personas enseñan que se tienen que llenar de conocimiento intelectual, pero ellos tienen que llegar a ser tan maduros para no pelear con algunas personas en las cuales pueden discrepar doctrinalmente.
Ahora bien, históricamente los datos y las fechas ya están sobre la mesa, ¿no? Pero la discrepancia doctrinal es necesaria, está en las mismas escrituras. El apóstol Pablo dice en Corintios, en el capítulo 11 de su primera carta, en el versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. La traducción de la Biblia El Oso dice, porque conviene que también haya entre vosotros herejías, para que los que son aprobados se manifiesten entre vosotros. Igual que la traducción del 1909, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son aprobados se manifiesten entre nosotros. Podemos entender y tenemos que llegar a un acuerdo de que las Sagradas Escrituras revelan la verdad absoluta de Dios. Cuando hablamos de la regla de la fe protestante, estamos viendo que las Escrituras y solamente las Escrituras tienen la verdad absoluta de lo que Dios ya reveló. Entonces tendremos que ir a las Escrituras. Durante 1500 años, porque estamos hablando o nos queremos situar en la época de la Reforma Protestante, durante ese tiempo la Iglesia decretó, según el examen, según la síntesis, según la exégesis y exposición y entendimiento de las Sagradas Escrituras, qué grupo era hereje y qué grupo no era hereje, porque era preciso que entre ellos hubiese disensiones y pudiesen afirmar cosas o pudiesen refutar cosas. Esto ha sido hasta nuestros tiempos, ¿no? Pero si nosotros visualizamos herejías antes del credo Nicea, de las más destacadas, podríamos hablar de los ebionitas como una doctrina judaizante, que si nosotros leemos la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, los está refutando, está peleando en contra de las herejías. En la carta de Filipenses, en el capítulo 3, les dice perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. También podemos hablar de los nicolaitas, libertos, de los docetas. El apóstol Juan habla en contra de ellos en su primera carta, en el capítulo 4. La doctrina de los gnósticos, el marcionismo, donde la iglesia tiene que refutar con el fragmento de Moratori, y bueno, la misma iglesia también ya tenía sus credos correspondientes, desde el credo de Hipólito y el antiguo credo romano. Los montanistas, que fueron visualizados como extremistas, ascetas, continuistas, que decían tener visiones y dar profecías esperando un milenio. Ahora, personas que son actualmente continuistas dentro del neocalvinismo y que esperan un milenio literal, van a decirme, bueno, los montanistas no eran herejes. Bueno, tendríamos que ver, si tú te estás situando en la Iglesia Reformada, en las confesiones de la Iglesia Reformada, en los escritos de la Iglesia Reformada, tú me tendrías que decir quién de la Iglesia Reformada, qué erudito de la Iglesia Reformada afirmó que estas doctrinas eran parte esencial del cristianismo. Al decir esencial, estamos hablando que dentro del desarrollo mismo que ellos brindaron. Pero bueno, si nos vamos en esas doctrinas anteniceas, podemos ver el maniqueísmo, el arrianismo, que si estamos hablando del credo Nicea, declarado completamente como hereje. También hubo herejías en contra de la Trinidad, como el adopcionismo, el sabelianismo, moralismo, el arrianismo, el macedonianismo, herejías cristológicas como el apolinarismo, el nestorianismo. Estamos hablando de doctrinas que fueron refutadas. El apolinarismo fue refutado y condenado en el credo Constantinopla en el año de 381. El nestorianismo en el credo de Efeso en el 431 fue decretado como hereje. El eutiquianismo
en el credo de Calcedonia en el año 451, en el monofisismo en el credo de Calcedonia en el 553. Y bueno, si vamos a herejías antropocéntricas como el pelagianismo, estaríamos hablando que fue refutado en el credo de Efeso en el 431. Ahora, si nos brincamos hasta la época de la Reforma Protestante, veríamos que el arrianismo fue condenado como hereje en los cánones de Dort, aunque actualmente algunas personas lo quieren recibir como si no lo fuese. Estamos hablando que dentro de la historia se trabajó y la Iglesia se conformó a las Sagradas Escrituras, y al estudiar y al ser expuestos a estas herejías que he mencionado, la Iglesia reformada visualizó que ellos eran herejes. No queremos o no vamos a sacar hoy en día, y no vamos a ponernos un poco nostálgicos y decir, ¿quién eres tú para decir esto? Bueno, la Iglesia ha trabajado por 2000 años para consolidar la doctrina delegada por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Y hoy en día, bueno, parece que es cuestión de gustos. Esta doctrina me gusta, esta doctrina la aprecio. Pero si alguien no la aprecia, no importa, no hay ningún problema. No hay que dividirnos por doctrina. No, eso es muy cursi, muy antiético, muy falto de convicción. Pero bueno, quiero seguir adelante antes de ir a otro comercial, porque tenemos mucho trabajo el día de hoy y no quiero dejar nada de estos escritos, y ya estamos en el minuto 38, así que se nos está yendo el tiempo. ¿Qué es una iglesia reformada? Primero, en la estructura de la palabra y el concepto dentro de la escritura podemos encontrar eventos de reforma, eventos dentro de una percepción reformada, de volver a la forma original. El reinado de Ezequías en Segunda de Reyes capítulo 18, y otra bajo Josías en Segunda de Reyes capítulo 23. Una reforma está indicando remoción de los abusos y la reordenación de los asuntos competentes a lo que Dios ha delegado. En este caso estamos hablando en el siglo XXI de la Iglesia, en la época de la Reforma Protestante, de la Iglesia, conforme a la palabra del Señor. El historiador Philip Schaff describe a la Reforma como el acontecimiento más grande de la historia después de la introducción del cristianismo, es decir, después de que nuestro Señor Jesucristo está en esta tierra, muere y resucita gloriosamente para el perdón de nuestros pecados, después de que trastorna la vida de miles de personas y su Santo Espíritu les convierte y se empieza a divulgar el glorioso Evangelio de la Gracia. Desde que ahí inicia hasta la época de la Reforma Protestante, hasta esa época se considera como el acontecimiento más importante. ¿Por qué? Porque marca el fin de la Edad Media y comienzan los tiempos modernos, y está partiendo de la religión, directa e indirectamente, un poderoso impulso a todo el movimiento. Esto significó progreso, convirtió el protestantismo en la principal fuerza impulsora en la historia de la civilización moderna. Es por ello que cuando nosotros vamos y partimos y queremos visualizar las cuestiones desde el punto de vista teológico, es absurdo que algunas personas digan que no hay bases para decir qué iglesia sí es y qué iglesia no es. Es decir, hay documentos, vean los documentos.
Porque estamos hablando de un evento histórico real, con documentos reales que se lleva a cabo en el siglo XVI. Un movimiento que impulsa, que avasalla, que deja huella en la historia. Podemos dejar en claro realmente que la Reforma fue, hablando en su corazón, una recuperación del verdadero evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es decir, ellos no inventaron nada. Es por ello que hace un momento yo cité algunas herejías, algunas de muchas herejías. La Iglesia Reformada no inventa nada nuevo. Recupera esa fuerza del verdadero evangelio que ya estaba en las Escrituras, que ya está en las Escrituras y que seguirá estando en las Escrituras. Ahora, esto yo sé que es muy complicado de exponer, es hablar de la Iglesia Reformada en el amplio sentido de la palabra histórico y etimológico. Nos lleva bastante tiempo, pero podríamos ver que es aquella iglesia del periodo protestante de los siglos XVI y XVII que por la gracia de Dios fue encaminada a la verdad de las Escrituras en todos los aspectos teológicos y prácticos, es decir, intelectualmente basados en las Escrituras, pero también había una vida de devoción práctica. Actualmente no, desgraciadamente. Muchos se están llenando la cabeza con cuestiones intelectuales, pero bueno, la vida práctica solamente hace falta hablar con ellos, ver qué hay en su corazón y su forma de vida, y veremos que hay cuestiones que claramente serían reprendidos por todos los puritanos, serían reprendidos por los mismos apóstoles, por los padres de la iglesia, y claro está, por Dios mismo a través de su Sagrada Escritura. Ahora, si estamos entendiendo esto, tendrían ustedes que ver qué llevó, si estamos hablando de una convicción genuina, no solamente en lo intelectual, tiene que ir esto a la práctica, tienen que ver en convicción qué lleva a una reforma, y estamos hablando de una convicción genuina de las Escrituras. No se trata de quién conoce más, no se trata de quién sabe más, no se trata de quién tiene más o menos tiempo para decir los argumentos. Se trató de convicción para trabajar dentro de las iglesias. En aquel tiempo que la iglesia se encuentra en oscuridad, y lo podemos ver antes del siglo XIV, existieron hombres como Pedro Baldo, que bueno, entendemos que hubo algunas deficiencias, pero trabajaron bajo la convicción. Trabajaron bajo una convicción. Hoy no hay convicción. Hoy hay intelecto, y te pueden citar todas las confesiones de la época de la Reforma Protestante, te pueden citar todos los credos, te pueden citar todas las teologías sistemáticas, pero no hay convicción. Podemos hablar de John Wycliffe, podemos hablar de Hus. Hubo convicción para el trabajo. Ahora, posteriormente, de la iglesia, ya hablando en el siglo XVI y XVII, fueron trabajando sobre las Escrituras y fueron redescubriendo las doctrinas bíblicas ya predicadas y expuestas en las Sagradas Escrituras, mismas que, si nosotros hacemos énfasis en la historia, fueron plasmadas en los credos de la iglesia primitiva, como lo mencioné anteriormente. El antiguo credo romano es una muestra, el credo de Hipólito. Si nosotros lo estudiamos bajo su contexto histórico, nosotros veremos que es una muestra del hecho necesario de establecer lo que verdaderamente se enseña en las Escrituras. Posteriormente, uno de los credos más grandes, como hace rato lo mencioné, en contra de la doctrina arriana, fue el credo Nicea, el credo constantinopolitano, el credo de Calcedonia, el credo de Atanasio. Y venimos a la época de la Reforma Protestante y nos encontramos con artículos que empiezan y se basan en las Escrituras, como los 67 artículos de los reformadores suizos, hasta las confesiones
tanto de Westminster como lo retomado de los bautistas particulares y desarrollado en el 77 y expuesto en el 89, hoy conocida como la Confesión de Fe Bautista de Londres del año de 1677-1689. Lo mismo vemos con la catequesis. Cuando iniciamos y hablamos del catecismo de Heidelberg en el año de 1563, bueno, podemos ver un trabajo de más de un siglo a donde llega el trabajo del catecismo ortodoxo de Hércules Collins. Se habla de un trabajo constante. ¿Qué encontramos en esos tiempos? ¿Qué encontramos en los credos antiguos? ¿Qué encontramos en los credos ante-Nicea y post-Nicea? ¿Qué encontramos en las confesiones de la época de la Reforma Protestante para consolidar una iglesia como sana? Bueno, si nos estamos basando en la época de la Reforma Protestante, podemos visualizar dentro de sus 5 pilares, como actualmente se conocen, las 5 solas de la Reforma: sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria, el pilar de su movimiento. Es decir, cuando decimos sola Escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que condujera a la revelación de Dios, nada que contradiga la revelación de Dios, puede regular la vida del creyente. Eso es lo que enseña la sola Escritura. Ahora, tiene que haber un entendimiento claro, preciso, doctrinal e histórico de cómo los reformadores visualizaron y desarrollaron sus confesiones, y a tal grado que hoy en día muchas personas omitan eso que históricamente fue dicho, fue plasmado, y decir: hoy, siglo XXI, una iglesia reformada puede ser continuista. Por favor, históricamente es incongruente. Otra cosa que tú te inclines a la doctrina herética del continuismo, y otra cosa que quieras, tendrías que arrancarme el primer párrafo de la Confesión Bautista de Londres y la Confesión de Westminster, me lo tendrías que quitar. Ahora, la influencia que tienen de Albert Mohler, donde, bueno, es que algunas doctrinas importan, otras son menos importantes. Bueno, el continuismo es algo que no, el continuismo y el cesacionismo es algo que no es importante. ¿Quién te dio a ti la autoridad para decir que es importante de las Escrituras? Eso es aún más blasfemo. Eso es aún más contradictorio. Y si tú tomas en cuenta, si te pones bajo la convicción genuina y tomas en cuenta que el supuesto promotor del movimiento reformado en el siglo XXI son movimientos como Coalición por el Evangelio, que promueve abiertamente estas doctrinas, tendrías que tener una conciencia y tendrías que tener una convicción para ver hacia dónde nos estamos dirigiendo, para que veas hacia dónde están dirigiendo la iglesia, hacia dónde están formateando la iglesia. Bueno, la iglesia reformada se funda bajo esos pilares que no contradicen en nada 1500 años de historia. Volvemos, la sola gracia, la salvación es un don, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmediata, basada en los méritos única y exclusivamente de Cristo, alcanzados en su muerte y resurrección. Y para esto tiene Efesios 2:8: por gracia sois salvos. Sola fide, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de nuestras obras. Y la fe es un don divino. Es una ironía que cuando actualmente iglesias que profesan ser reformadas predican las obras para la salvación, cuando Martín Lutero
al ver la exposición de Romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17, donde el apóstol Pablo cita a Habacuc, y el justo por la fe vivirá, y Martín Lutero se impacta con ese versículo según la historia, y él entiende y empieza a predicar eso, y es un boom doctrinal en aquel tiempo, un entendimiento doctrinal. Y hoy en día, iglesias que dicen ser reformadas promueven la salvación por obras. Esto es verdaderamente denigrante al intelecto. Y bueno, podemos seguir. Solo Cristo, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo camino para llegar a Dios, como lo dice Hechos capítulo 4, 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el que podamos ser salvos. Bueno, pero tenemos a sus grandes promotores neocalvinistas como Tim Keller, que en una entrevista dice, bueno, quizás Dios tiene una puerta alterna. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hace falta? ¿Qué hace falta? Sobre la mesa está claro hacia dónde están dirigiendo las cosas. Que alguien no tenga convicción para ello, bueno, es algo muy diferente. Y bueno, si nosotros vemos el sol y de gloria, se reflejaba en la vida de todos los reformadores y puritanos. Desgraciadamente, hoy eso es algo superficial. Y dentro de esto que estamos hablando, bueno, vemos que esas iglesias sanas eran una iglesia confesional que tenían ya establecidos los parámetros doctrinales. Cuando alguien hoy en día cita o descontextualiza Ecclesia reformada, semper reformada, et secum verbo Dei, bueno, no toman en cuenta el tiempo en que fue dicho y con el proceso que llevó a tal. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre buscó exponer su fe y dejar plasmada su concepción, su cosmovisión doctrinal. Repito, los 67 artículos, la confesión de Habsburgo, la confesión belga, los 39 artículos, la confesión gala, la confesión de Rocher, la confesión escocesa en 1560, el catecismo de Heidelberg 1563, la confesión belga 1566, no vamos lejos, los cánones de Dors 1619, la segunda confesión helvética 1566, la confesión de Bohemia 1575, y podemos seguir diciéndolas hasta sus confesiones magnas, como la de Westminster en el 1647 para la iglesia presbiteriana, la declaración de Savoy en 1658 para los congregacionalistas, y la confesión de Londres en el 1677 y 1689 para los bautistas particulares. Bueno, vemos un trabajo doctrinal consistente. Hoy no. Desgraciadamente a alguien se le ha ocurrido la maravillosa idea de adoptar superficialmente una confesión y decir yo soy confesional y excluir lo que esas confesiones bajo su contexto histórico enseñan. Y a otros se les ocurre la maravillosa idea de exponerlas según sus conceptos doctrinales. Bueno, ¿cómo puedes exponer o cómo puedes visualizar verdaderamente una confesión? Ve a los escritos de aquellos que la redactaron. Ve cómo pensaban para que tengas un panorama más amplio. Y volvemos al primer artículo, primer párrafo de las confesiones Westminster y Londres. Hoy en día personas la tienen adoptada y son continuistas. Y es claro que esta confesión enseña consistentemente la doctrina cesacionista. En el primer párrafo dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe, obediencia y salvadores.
Posteriormente dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, está hablando de lo que conocemos teológicamente actualmente como revelación general, no obstante no son suficientes para el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Revelación específica. Por tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de distintas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia y posteriormente para preservar, dicen los reformadores, y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Sagradas Escrituras muy necesarias. Y esto, si quieren, bórrenlo, los que se congregan en una iglesia que dice ser reformada y es continuista, porque posteriormente va a decir, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revela su voluntad a su pueblo. ¿Era algo nuevo? Por supuesto que no. La Confesión de los Bautistas Particulares en el año de 1644, en el capítulo 8, dice, la regla del conocimiento, la fe, la obediencia, la adoración de Dios, en la cual está escrita toda la obligación del hombre, no es la ley de los hombres o sus tradiciones, sino la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras, en las cuales está plenamente escrito todo lo que es necesario saber, creer y practicar. Ellas son la única regla de santidad y obediencia para todos los santos, en todos los tiempos, en todos los lugares. Estamos hablando de la Confesión de 1644 de los Bautistas Particulares. ¿Quieres ir más para atrás, a 1560, la Confesión Escocesa, en el capítulo 19? Dice, así como creemos y confesamos que las Escrituras de Dios son suficientes para instruir y perfeccionar a los hijos e hijas de Dios, también afirmamos y confesamos que su autoridad es de Dios y no depende de los seres humanos ni de los ángeles. Afirmamos, por lo tanto, que aquellos que dicen que las Escrituras no tienen más autoridad que la recibida de la Iglesia, blasfeman contra Dios y son perjudiciales a la iglesia verdadera, que siempre oye y obedece la voz de su propio esposo y pastor y no se atribuye al ser maestra o autoridad sobre las mismas. Bueno, no hace falta decir que si tú ves el movimiento, el supuesto movimiento reformado del siglo XXI, si tú quieres atribuir a algunos nombres, si quieres ver aquellos que se promueven como reformados o que la iglesia lo ha visualizado como reformado, dime, háblame de John Piper, quien es continuista, háblame de Miguel Núñez, háblame de Don Carson, háblame de lo que promueve Coalición. El gran problema se anida en el hecho de que algunas iglesias adoptaron las doctrinas de la gracia, o lo que conocemos actualmente como el TULIP, los cánones de Dort, y dijeron, bueno, esta es la doctrina calvinista y cada quien puede pensar lo demás, o cada quien puede atribuir lo que cada quien quiera. Y bueno, no es así. Sí, las doctrinas de la gracia son importantes. Estamos hablando de soteriología reformada, estamos hablando de la doctrina de la salvación según la Reforma Protestante, según los documentos de la Reforma Protestante, según los mismos reformadores. Pero no nos tenemos que quedar únicamente en la total depravación, en la elección incondicional, en la expiación limitada, en la gracia irresistible, en la perseverancia de los santos. ¿Quieres hablar de doctrinas reformadas como tal? Bueno, tienes que ahondar en sus documentos. Actualmente, personas que promueven y que dicen ser reformadas, bueno, no tienen un concepto hermenéutical correcto con respecto a cómo pensaban los reformadores. Y estoy hablando del federalismo o sistema teológico, o como hoy se conoce la teología del pacto. La iglesia reformada siempre fue pactal, creía en la teología del pacto, o en lo que hoy conocen como la teología del pacto.
el federalismo reformado, podemos hablar del federalismo de Westminster o el federalismo de Londres, que consistentemente enseña el plan de redención. Y bueno, no nos vamos a extender en esto, pero si tú quieres hablar de adoración, si hablamos del principio regulador del culto cristiano, un 90% de las personas, un 99 diría yo, por ciento de las personas que afirman adherirse a la doctrina reformada con el principio regulador del culto cristiano, empezarían a protestar al respecto. Y van a decir, bueno, ¿dónde dice eso? ¿Dónde está establecido que tengo que ser o tengo que adoptar el principio regulador del culto cristiano para ser reformado, para pertenecer a la iglesia reformada? Bueno, pues ve y lee el capítulo 22 en el párrafo 1 de la Confesión de Londres y en el capítulo 21 de la Confesión de Westminster. Está en sus confesiones. Está en sus confesiones. Lo mismo podemos hablar del uso de la ley moral de Dios como norma de santidad. Bueno, ve el capítulo 16, párrafo 2 de la Confesión de Londres. Ve el capítulo 19, párrafo 2, 5 y 6 de la Confesión de Londres. Ve el capítulo 19 de la Confesión de Westminster. Bueno, está en sus documentos, está plasmado en sus documentos. Que tú o que alguien los quiera omitir, bueno, ya tendríamos que hacer un juicio de valores exegéticos, de conviccional, ¿sí? Tendríamos que hablar de una forma distinta. Aquí el tema sobre la mesa es decir, bueno, ¿qué iglesias sí, qué iglesias no? Bueno, ahí están las pruebas en sus mismos documentos. Está enseñado, está plasmado en los mismos documentos. Lo mismo nos podemos referir al concepto de la iglesia. Es decir, está de una forma consistente en sus mismas redacciones, está de una forma precisa, está plasmado doctrinalmente, bíblicamente, exegéticamente. Y algunos dicen, bueno, es que la doctrina de la iglesia, hoy hay muchos que son muy extremistas. No es cierto. No es cierto. Ve al capítulo 26, párrafo 3, 5, 8, 12. Y verás cuál era el pensamiento de ellos. Que hoy en día el neocalvinismo haya adoctrinado, haya cambiado el formato de muchas personas que se vieron implicadas en la exposición, fueron expuestas a esto. Bueno, tendríamos que hablar de otra cosa, pero no de las evidencias. Las evidencias existen, las evidencias están en la historia, están basadas en las escrituras. Sabemos que hablar de iglesias reformadas parece que es una moda, pero realmente se han reformado, realmente han vuelto a los estándares, realmente están fundamentados en las 5 solas. ¿Cómo es posible que alguien hable de la sola escritura y sea continuista? Bueno, tendríamos que hablar un poco de la analogía de la fe según la Reforma Protestante. ¿Cómo es posible que alguien diga ser reformado y no se apegue a una confesión reformada, no sea confesional? ¿O cómo alguien puede ser continuista? Alguien no abrace la teología del pacto, el principio regulador del culto cristiano, la ley moral como norma de santidad, la membresía misma de la iglesia. Ahora, el punto aquí es la convicción que nosotros tenemos que tener frente a esto, que si somos realistas, apenas empieza. Esto apenas empieza. Sí, sabemos que ya van varios años donde grandes hermanos con convicción, pastores muy respetados,
respetados, no estoy hablando famosos. Una cosa es famoso y otra cosa es respetado. Yo estoy hablando del respeto que se le debe a un pastor que es fiel a la Escritura. Tenemos pastores que fielmente han guardado la fe delegada, y han combatido fervientemente contra esto que estoy hablando superficialmente. Pero esto apenas empieza. Tendríamos que ver qué iglesias verdaderamente están. Ahora, si una iglesia está en proceso, bueno, lo que tendremos que hacer es tenderle la mano. Extenderle la mano. ¿Para qué es este pequeño medio? Para extender la mano a aquellos que quieren aprender más sobre esto, que puede ser confuso para algunos. Porque algunos queridos pastores hacen conferencias con temática doctrinal para tenderle la mano. No estamos hablando de llenar intelectos. ¿Para qué queremos cabezas llenas con práctica vacía? No, hermanos. La iglesia de nuestro glorioso Señor Jesucristo es santa, es obediente, se humilla ante la grandeza de su Señor, y lo que Él dijo es una palabra absoluta en la cual nos tenemos que someter y nos tenemos que humillar. Hermanos, el tiempo se nos ha ido. Lamento no haber podido profundizar como hubiese querido. Espero haber dejado en claro un poco de lo que intenté exponer de una forma muy breve. Esto fue una emisión más de Radio Gracia. Espero y doy gracias a Dios por todos los que siguen aún con nosotros, tanto en la aplicación, que me están mandando inbox y me están mandando mensajes, y porque no pueden ser vistos por el fanpage. Pero antes de irme quiero mandar un saludo a los que se están uniendo a Radio Gracia. Un saludo a la hermana Cristina García, un cordial saludo que nos está escuchando y que nos sigue atento en las transmisiones de Radio Gracia. Un saludo al hermano Jesús Manuel Monzón, que se unió a la transmisión de Radio Gracia. Esperamos que esta exposición sea de bendición, y bueno, si hay el interés de volverla a escuchar, recuerden que queda en el fanpage. Por ahí hay una pregunta: la interpretación de quién, según Iván Rubio. Bueno, ya lo dije, vean los escritos de los mismos que redactaron las confesiones, y verás cómo ellos piensan, para que nadie te engañe o te manipule. También queremos mandar un saludo a María Mónica Palacín, que se acaba de unir a la transmisión de Radio Gracia. Un fuerte abrazo, gracias por compartir. Queremos mandar un saludo a Esteban Lozada Manrique, fuerte saludo, querido hermano. Un saludo a Fernando Leiva Castillos, dice: buen tema histórico, saludos desde Costa Rica, Iglesia Bautista Reformada de Liberia. Un fuerte saludo, querido hermano Fernando Leiva. Sí, un excelente tema. El pastor Jorge Castañeda nos dice: afirmamos sin lugar a duda que reconocemos las Sagradas Escrituras como el instrumento por el que Dios regula la fe, creencias y vida de la iglesia. Muy bien, un saludo a nuestro querido pastor Jorge Castañeda. Un saludo a Nelson Parodi, que se unió y estuvo con nosotros. De nuevo un saludo a nuestro hermano Sergio Daniel Brito, que también nos falta en las transmisiones de Radio Gracia. Gracias por compartir, querido hermano, y que el Señor bendiga la obra allá en Argentina. Sí, claro, muy buen tema, un excelente tema. Lástima que no podemos extendernos, pero bueno, ahí están los argumentos para que los que verdaderamente estén interesados vayan a los documentos.
Los que se sientan atacados con esto que estoy hablando, di nombres, di confesiones, mostré, tienen que ir a los documentos. No me van a creer a mí con una exposición de no más de una hora. Bueno, vayan a los documentos. Un saludo a nuestro hermano Wilmer Farieta, que sigue con nosotros. Un fuerte saludo a nuestro hermano. Un saludo a nuestra hermana Marisol Tobar. Buenas noches, Pastor Adrián. Le mando un afectivo abrazo. Bendiciones. Gracias, hermana Marisol Tobar. Un saludo a la iglesia allá en el Distrito Federal. Un fuerte abrazo. Sí, un saludo a la hermana Berenice Morales, que no falta en las transmisiones de Radio Gracia. Y tenemos por aquí, está el pastor Ricardo Bonilla, al hermano Harold Andrés Lozano, que siguió toda la transmisión. Un fuerte abrazo, querido hermano, a ti y a toda tu familia. Tenemos también quien sigue la transmisión, Vladimir Perros, un fuerte abrazo. La hermana Sol Dacla Mensol dice saludos, manda saludos a los hermanos. El hermano Daniel Córdoba Cervantes también manda saludos. La hermana Amparo Luna en Pereira nos manda saludos. Saludos, hermana, se les recuerda con gran cariño. Saludos hasta Perú. Y bueno, espero no haberme saltado algunos saludos. Si falté, me van a tener que disculpar. Sí, se acaba de unir en la transmisión nuestro querido hermano Jorge Carvajal Aguayo. También le mandamos un saludo a nuestro querido hermano. Sí, que Dios le siga bendiciendo. Miguel Brocheo se acaba de unir a la transmisión. Dice, primera vez que los escucho. Muy bien, esperamos que no sea la última. Nos pueden escuchar en vivo en el programa Por un Cristianismo a la Luz de las Escrituras. Inicia a las 7 de la noche, hora de Ciudad Obregón, a las 9 de la noche en Guadalajara, Distrito Federal, Colombia, me parece que Perú, y nos extendemos a Argentina y Brasil a las 11 de la noche. Y pueden ver los horarios en las transmisiones de Radio Gracia. A las 10 estamos en Bolivia, a las 9 estamos en Nueva York. Y bueno, también vuelvo a hacer énfasis, mandamos un saludo a las personas que nos sintonizan mediante el streaming en www.iglesiareformadagracia.com. Ustedes pueden acceder y pueden escuchar Radio Gracia en vivo en el streaming. Y otros que nos están escuchando por la app, les mandamos un fuerte abrazo también. Espero no meterme en problemas por no mandarles saludos a todos. Queridos hermanos, fue un placer estar con ustedes un viernes más, donde la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo nos permitió hacer esta transmisión, donde la única intención es que la iglesia santa, porque la iglesia del Señor es santa, la iglesia santa de nuestro Señor Jesucristo, sea edificada y le glorifique con el amor que le debemos de glorificar día a día. Queridos hermanos, me despido, un fuerte abrazo, Dios les siga bendiciendo. Esto fue Por un Cristianismo a la Luz de las Escrituras, recordándoles los horarios y esperando que sigan con nosotros. Un fuerte abrazo. Esto fue Radio Gracia. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.